Hola, en el vídeo de hoy te traigo 8 consejos para desarrollar tu creatividad y te enseño las páginas de mi cuaderno creativo o Art Journal para que te sirvan de inspiración. Primero, cree en ti. Todos podemos crear arte. Aunque creas que no sabes dibujar o pintar o no eres creativo, si te paras a pensar, verás que utilizas la creatividad en muchos momentos de tu día a día. Para resolver problemas, para tomar decisiones, en tu trabajo, etc. La creatividad es como un músculo que hay que entrenar y siguiendo estos consejos verás cómo logras crear cosas bonitas. Segundo, no tengas miedo. No temas equivocarte o no saber hacer tal o cual cosa. Si no lo intentas, no sabrás de qué eres capaz. A mí no me sale bien todo lo que hago. Está claro que cuando me sale un churro, normalmente no lo enseño en mis vídeos, pero a verlos haylos, y muchos. No tengas miedo a lo que piensen los demás de tu trabajo. La creatividad es cosa tuya y debes buscar únicamente tu satisfacción. Tercero, busca inspiración. Para mi cuaderno creativo, mi punto de partida fueron unas frases inspiradoras que anoté y fui eligiendo para hacer cada una de las páginas. Algunas me inspiraban una página nada más leerlas, pero con otras me resultaban más difícil, por lo que tenía que dejar que todo fluyera. Me ponía a trabajar y me salían cosas que unas veces eran más bonitas y otras veces me gustaban un poco menos. Busca en Pinterest frases inspiradoras o frases motivadoras y apunta las ideas que te puedan servir como punto de partida. También puedes ver vídeos de YouTube de otros artistas que hacen Art Journal para inspirarte y desarrollar tus propias ideas. Ojo, inspirarse, no copiar. Debes darle a todos tus proyectos tu toque personal. Cuarto, lleva siempre un cuaderno para anotar tus ideas, sean buenas o malas. También puedes utilizar aplicaciones en el móvil para crear notas. Si tienes una buena idea y esperas a llegar a tu casa para anotarla, probablemente se te olvide por el camino. ¿Y a quién no se le ocurren las mejores ideas estando en la cama o incluso en la ducha? No olvides apuntarlo todo. Quinto, haz un cuaderno creativo. Y de eso trata este vídeo. En el vídeo que te dejo en el enlace que tienes en la caja de información, te enseño cómo hice mi cuaderno creativo o Art Journal, partiendo de hojas sueltas y anillas de Happy Planner. Pero también puedes utilizar un cuaderno que ya esté hecho o hacerlo en otro formato. Lo importante es que lo tengas preparado de antemano y que te resulte lo más cómodo posible. Yo decidí hacer el mío así porque me resulta muy útil poder sacar las hojas para trabajar en ellas y devolverlas al cuaderno una vez acabadas. Sexto, utiliza materiales que ya tengas en casa. No es necesario hacer una gran inversión para tu Art Journal. Puedes utilizar distintos trozos de papeles, cartulinas, cartones, lápices de colores, pinturas acrílicas o incluso útiles escolares, material de papelería, rotuladores, bolígrafos. Con materiales muy básicos puedes empezar a crear tus páginas. Y si ves que te gusta, poco a poco puedes ir invirtiendo en materiales más específicos como acuarelas, tintas, sellos, etc. Séptimo, dedica cada día un momento para ser creativo. Elige el momento del día que mejor te venga y dedícale al menos 15 minutos a tu proyecto. Hay personas que son más creativas nada más levantarse y otras que prefieren ponerse cuando todos duermen o durante la siesta. No pospongas ese momento por hacer otras cosas que puedan parecer a priori más importantes. No se trata de estar horas con tu proyecto creativo si no tienes tiempo suficiente, sino de dedicarle un rato al menos a garabatear algo o a recortar y pegar alguna cosa o a pintar. Como decía Picasso, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Octavo, descansa. Esto es muy importante aunque no lo parezca. El cansancio mata la creatividad, así que debes dedicarle suficientes horas al sueño y al descanso. Verás cómo eres más creativo después de un buen descanso. Y ahora te dejo con un recorrido por mi Art Journal para que te sirva de inspiración. En próximos vídeos podrás ver con más detalle cómo hice algunas de las páginas.
Espero que te haya gustado este vídeo y que te animes a hacer tu propio Art Journal para desarrollar tu creatividad. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.